Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Mano dura contra los grupos criminales denominados pandillas que generan caos en las zonas más deprimidas de Barranquilla debe implementar la fuerza pública. Más de 150 de estas organizaciones siembran terror y desolación en sectores marginales, sin que hasta el momento se conozca, salvo las 4 recientes capturas, se hayan judicializado a cada uno de ellos. Valdría la pena que estos sujetos no fuesen tratados como masas palomas o jóvenes en riesgo, sino como verdaderos asesinos y sean procesados por la justicia. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Recuerden que nuestro compromiso es con la verdad. Recuerde también que usted puede vernos a través de nuestra página web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook nos puede encontrar como Las Noticias 630 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. De manera pacífica fue desalojado San Andresito. Comerciantes que laboraron allí desde hace más de 50 años fueron sacados en un gigantesco operativo policial. Alcaldía anuncia su reubicación. Ni con plata ni con cárcel responden constructoras por la caída de más de 800 viviendas en Barranquilla. 7 años después, no hay responsables por la muerte de 4 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Los 4 que resultaron heridos fueron absueltos luego de ser señalados como miembros de una célula guerrillera. Explosivo utilizado en el atentado fue C4. Más de 150 grupos criminales denominados pandillas han sido identificados por el distrito. Sus ataques han dejado decenas de muertos. Dotar de los elementos básicos para que la policía cumpla su labor, exige concejal Rafael Sánchez Anillo. Agentes de la policía que son primera línea de fuego no tienen chalecos antibala. Abogado José Humberto Torres explica por qué se cayó el fuero militar. Asesinado hombre en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla. Policía dice que tiene antecedentes. Definidas la fecha, hora y lugar de los partidos amistosos de la Selección Colombia en el mes de noviembre. Y tenemos los detalles de cómo celebró el concejal Juan Carlos Ospino su cumpleaños. Esto y más al final, ya nos vemos. Muchísima atención, pese al fallo de la Corte y pronunciamiento de la Procuraduría Provincial, hoy se llevó a cabo el desalojo de San Andresito. La acción policial se cumplió en total calma. Hoy se cumplió el desalojo del centro comercial San Andresito, en un gigantesco operativo que involucró más de 450 unidades policiales. El operativo inició la noche anterior y el desalojo se produjo de forma pacífica, de acuerdo al ordenado por la Secretaría de Espacio Público. Estamos observando un acto dantesco de corrupción articulada, donde esta prepotencia de la posición dominante golpea y maltrata a estas personas que durante 50 años estuvieron trabajando aquí. Esperamos que la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría Nacional del Pueblo, la Contraloría, respondan al tamaño de las denuncias y quejas que hemos presentado. Por su parte, los comerciantes se sintieron lesionados por la decisión del distrito. Nos han atropellado totalmente, nos han dejado sin el trabajo, la familia queda sin el sustento, nosotros somos la vara principal de la familia. ¿Qué hago con 70 y pico de años? ¿Qué hago? Yo siempre, este ha sido mi frente de trabajo. De esto he dependido toda una vida. Este desalojo se produce luego que el senador Jorge Enrique Robledo y la Corte expresaron que no se estaría realizando el procedimiento de forma legal y que la salida sería con una reubicación concertada y una indemnización justa. Más de la mitad de las constructoras del caso Campo Alegre se han declarado en quiebra y las pocas que siguen funcionando no quieren responder por el pago de arriendos. Hay más de 1000 personas damnificadas en el tema de Campo Alegre. Las constructoras responsables no pagan ni con dineros ni con cárcel. De las 8 constructoras, 4 se encuentran disueltas. Estas son Fomiconstrucciones, Alta Vista, Proyecto Barranquilla y la constructora Alejandro Char, que se encuentra en proceso de declararse en bancarrota. Unos constructores que perfectamente, si los llamaran, si los obligaran como obligaron en Medellín a dar la cara y a responder, hoy no tendríamos por qué estar pagando por lo menos el 50% de esos valores. Estamos hablando de que ya en arriendo se han pagado más de casi 11.000, 12.000 millones de pesos. Mientras tanto, los constructores, bien gracias, en sus lujosos carros, en sus lujosas viviendas, viajando continuamente fuera del país con la plata que de alguna forma le quitaron a los barranquilleros que viven en esa zona. Las constructoras que aún se encuentran vigentes son Metrópolis, Urbe Inversiones, Cadena Infoset y Marval.
Las Noticias intentó comunicarse con Urbe Inversiones y la constructora Metrópolis, pero esto no fue posible. De igual forma, intentamos comunicarnos con José Luis Páez, representante de Marval, pero no nos contestó su celular. Con los nuevos arriendos que anunció la alcaldesa pagar a los habitantes de Colina Campestre, a los pagos mensuales se le sumarán más de 30 millones de pesos que pagará en su totalidad el distrito. En total son más de 50 las muertes que han dejado los enfrentamientos entre pandillas. Las autoridades de policía y el distrito han identificado a estos grupos que actúan en las zonas más deprimidas de la ciudad. En Barranquilla y su área metropolitana habrían por lo menos 150 pandillas identificadas. Cada una tiene en promedio 10 o 25 integrantes, entre edades que van desde los 11 hasta los 24 años. Enfrentamientos como estos son el pan de cada día en el suroccidente. Cuando llueve es preciso que se enfrenta la una con la otra. En esos territorios se han creado barreras y fronteras imaginarias, en barrios como Conidé, donde se encuentran Los Candados, con 25 integrantes. En la Sierrita, donde están Los Pepes, y Los Petardos, con 20 integrantes. Santuario, con Los Panela, con 30, Los Pupi, con 20. Las Américas, Los Azaraos, con 10. En el barrio Kennedy, Los Kennedy, con 10 integrantes. 7 de Abril, con Los Magníficos, que tiene 20. Y Carrizal, el barrio con mayor número de pandillas, donde se encuentran Los Cuerúo con 30, Los Divino con 60, Los Tabaco con 15, Los Cinzo con 50, La Inspección con 20, Los Menores con 40, Los Tomasopa 30 y Los Carediablos con 60 integrantes. En el suroriente, la realidad es otra. La pelea es el microtráfico de drogas y las extorsiones, que en los últimos días ha dejado más de 4 personas muertas en el sector de Rebolo. Todo el corredor del suroriente, que va desde Rebolo, La Chinita, La Luz, El Ferry, 1 de Mayo y Pasadena en Soledad, es de conocimiento de las autoridades que es territorio de 2 temidas bandas como son los 40 Negritos y los Grasas. Enfrentamientos que ya ha dejado varias víctimas. Entre ellos mismos se dan contra la policía, sí. El corregimiento de La Playa, la pelea es entre los Diablitos y los Cangrejos, pelea que ya ha cobrado más de una víctima. Pese a que las autoridades han adelantado más de un fallido desarme y trabajo social, los más afectados son los habitantes cercanos. Jason Barandica, en Las Noticias. Más de 7 años han pasado del trágico hecho en el que murieron 4 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Hasta ahora no hay resultados de la investigación. Fue exactamente aquí en este lugar, en las gradas de la cancha de béisbol, donde hace 7 años ocurrió la tragedia que acabó con la vida de Draver Melo, Yuri Martínez, José Saballet y Darwin Peñaranda. Aunque con el pasar del tiempo, en este lugar ya no hay rastros de esa tragedia. En la memoria de sus familiares y amigos, ese recuerdo es indeleble. La muerte de 4 estudiantes de la Universidad del Atlántico se habría producido por un atentado criminal y no porque los jóvenes estuviesen manipulando explosivos, como se dijo en un primer momento. Se pudo comprobar que los explosivos utilizados para matar a los jóvenes estudiantes fue el C4, que según expertos lo produce la industria militar colombiana. La Fiscalía, durante el proceso que se le siguió a los jóvenes asesinados, demostró que no existió tal manipulación de pólvora negra ni ningún otro elemento detonante. Adicionalmente, fue hallado en proximidades del lugar de los hechos un detonador a control remoto, lo que demostraría que a todas luces se trató de un hecho milimétricamente planeado que buscaba crear terror y acallar las protestas de los jóvenes que por esa época se manifestaban en contra de la rectora Ana Sofía Mesa, quien fue impuesta como persona de confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez para sacar de la crisis en la que se encontraba inmersa la Universidad del Atlántico. 4 de nuestros compañeros, buenos estudiantes, de casualidad, hoy no estén con nosotros. Muy triste de que organismos del Estado, patrocinados por el Estado, agentes del Estado, estén asesinando a personas que pensamos diferente. Las 8 víctimas de este atentado, los 4 muertos y los 4 heridos, quienes posteriormente fueron procesados y puestos en la picota pública como presuntos miembros de una célula guerrillera, que luego la Fiscalía se encargaría de demostrar que los estudiantes no pertenecían a ningún grupo subversivo y más aún, que solo se encontraban en el lugar de los hechos conversando. Hasta el momento, el buen nombre de los jóvenes no ha sido resarcido, ni se ha conocido investigación alguna que permita determinar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este horrendo hecho, pero sus familiares piden castigo para sus autores. No perdono, que Dios sea quien los perdone. Para esa época,
Por lo menos 40 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, fueron asesinados en una arremetida de los grupos paramilitares que pretendían tomarse el alma mater. Y entra un INDE de despedida mío y ya. Con actividades religiosas y culturales durante todo el día, familiares, allegados y amigos de José, Draver, Darwin y Yuri recordaron su memoria. Ellos aseguran que escuchan, pero más no perdonan ni olvidan. Para el Noticias les informó Jason Barandica. Nuestro compromiso es con la verdad. El concejal Rafael Sánchez Anillo exigió que los agentes de policía sean dotados con elementos básicos para cumplir con sus actividades. Una revisión a la seguridad de los agentes de policía de Barranquilla sugirió el concejal Rafael Sánchez Anillo a las autoridades públicas ante la poca protección con la que cuentan estos a la hora de atender situaciones de orden público. Ya van unos 2 o 3 homicidios contra la policía porque al momento de enfrentarse con los delincuentes no tienen las protecciones necesarias. Yo creo que eso es algo que el señor comandante de la policía debe coordinar con la alcaldesa de Barranquilla. Añadió además que mientras la tasa de inseguridad en la ciudad sigue siendo alarmante, en muchas estaciones de policía hay subutilización de los vehículos de la entidad a falta de agentes. Hoy encontramos en las estaciones tales como la Plaza de la Paz, en el barrio Simón Bolívar, la estación de San José, 20, 30 y 40 motos allí instaladas y sin embargo alrededor de estas estaciones se encuentra la delincuencia campeando. Seguridad para todos y un mejor aprovechamiento de los recursos de las autoridades policivas para lograrlo es el llamado de este dirigente a la administración y a la fuerza pública. Helen Arévalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y el abogado José Humberto Torres explicó el por qué la Corte Suprema decidió tumbar el fuero militar y cuáles son los alcances de esta decisión. Según el abogado de Derechos Humanos José Humberto Torres, una de las partes demandantes en este proceso del fuero militar, un error en el trámite de la reforma constitucional le costó a sus proponentes la caída del que quizás es uno de los más polémicos proyectos de dicha reforma. Según la Corte, este se cayó por vicios de trámite o un doble procedimiento, que en estos casos está prohibido por la ley, ya que mientras en la Comisión Primera de la Cámara se llevaba a cabo el segundo debate del proyecto, al mismo tiempo, en la plenaria del Senado se debatía el mismo acto legislativo, situación que va en contra de la ley que aprueba este mecanismo, ya que según él hay que agotar las decisiones en la Comisión Primera para luego pasar a la plenaria. Los delitos que tienen que ver con infracciones al derecho internacional humanitario o con graves violaciones a derechos humanos, como el tema de las ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, son delitos que no van a ser ya de competencia de la justicia penal militar, y los que han pasado hasta ahora a ese escenario van a regresar nuevamente al escenario de la justicia ordinaria, es decir, a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces ordinarios. Esta decisión ha generado reacciones de todo tipo, mientras que las víctimas son las más complacidas con esta decisión. El ministro Juan Carlos Pinzón dijo que esto representaba un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas y que sin duda esto tendría efectos en la seguridad de los colombianos. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue el más molesto. El procurador dijo que no es concebible que se dé la mano a la FARC con el marco para la paz y ahora se deje desprotegido a los uniformados sin ninguna garantía. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos expresó su total respaldo y agradecimiento a las Fuerzas Armadas y dijo que continuarán abogando por su seguridad jurídica. Las autoridades de policía investigan el crimen de un hombre en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla. Al parecer, la víctima registraba anotaciones judiciales. Según el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Wilber Valencia, el hombre asesinado en horas de la mañana de hoy en el barrio Nueva Colombia registraba antecedentes judiciales, por lo que los investigadores no descartan que uno de los móviles que rodean este crimen esté relacionado con presuntas retaliaciones. Hace unos 8 días aproximadamente pues salía de un centro de reclusión. Es la información que tenemos, y lo otro pues son las evidencias que tenemos en el lugar de los hechos, que va a ser el motivo de la investigación, la que va a direccionar eso. Según testigos de los hechos, Osvaldo Antonio Borrero Torres, de 50 años, salió de su vivienda hacia la esquina de partir con unos vecinos, cuando sujetos armados llegaron hasta donde se encontraba y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas mortales en la cabeza y el tórax. Según investigadores del CTI, Borrero Torres supuestamente tenía un vínculo sentimental con la abuela de la joven que el pasado 9 de septiembre fue víctima de un desmedido ataque a puñal por parte de un sujeto conocido con el alias del Chino, en una vivienda del mismo barrio donde hoy sucedieron los hechos.